Muy buenas noches, feliz sábado para todos. Pues efectivamente aquí estamos esta noche en familia, primer programa en familia que tenemos con público, porque justo hace un mes que comenzamos a abrir el sábado o el viernes en la noche para que empezaran a llegar nuestros hermanos. Y pues este es el primer programa que tenemos con público. Así que estamos felices de saludarles, de desearles un feliz sábado, un abrazo para cada uno de ustedes. También a los hermanos que están mirando desde su casa la transmisión. Bienvenido, Dios te bendiga, feliz sábado para ti también. Comparte el link, invita a un amigo, pon este programa en las redes sociales para que el mensaje pueda llegar a mucha gente. Así que hoy estamos en familia, es un diálogo, es una conversación. Y pues acá me acompaña en primer lugar Pastor Bonilla, pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Bienvenido, pastor. ¿Cómo te va? Gracias, muy bien, muy bien. Felicidades. 15 años de matrimonio hoy, ¿verdad? Ya, 15. No, apenas completé 4. 4, wow. 4. Buena producción, 4 años, 2 hijos. Ya, ahí Está vamos. bien. Así que 4 años más. Otros 2. Eso. Hoy tenemos un invitado muy especial, mi amigo, mi hermano Juan Alvarado. Bienvenido, Juanito, como te decimos cariñosamente. Así es. Trabajamos juntos en la iglesia de Carl. Él estuvo muchos años allí como anciano de iglesia, como líder de jóvenes. Después de eso nos traicionó, pero no, fue por una buena obra. Se casó y fue a vivir a Elgin, y ahí está también sirviendo al Señor en la iglesia adventista ahí en Elgin. Bienvenido, Juanito. Gracias, pastor. Bueno, pues contentos, ¿no? Que nos volvimos después de mucho tiempo a estar aquí reuniéndonos para poder conversar, ¿no? Sobre este tema, sobre lo que esta tarde se ha preparado. Y pues bueno, contentos. Creo que ahí hay una corrección, ¿no? Vivo en Round Rock, pero asisto a la iglesia de Elgin. Ok, perfecto. Ya ahí cuando nos da la dirección para cuando estén ahí las tortillas, Sí, claro. quesadillas en Round Rock, ahí tenemos donde llegar. Por supuesto. Gracias por acompañarnos, Juanito. Así que hoy vamos a tratar sobre el tema de este mes, que es la mayordomía. Así que va a ser un diálogo interesante porque es un tema que no se habla mucho, aunque sí se habla mucho y se debería, pero yo creo que nos va a ayudar para salir de dudas, aclarar y enfocarnos mejor en nuestra vida como cristianos en el tema de mayordomía. Así que los hermanos que están en la transmisión pueden escribir ahí también si tienen alguna pregunta sobre la mayordomía o alguna opinión, algo que quieran comentar. Vamos a estar mirando acá, así que adelante. Vamos a, pastor, ¿por dónde comenzamos? Mayordomía es una palabra un poco rara, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir, Juanito, mayordomía? ¿De dónde viene eso? ¿Qué significa? ¿Habrá algún concepto? ¿Qué quiere decir eso de mayordomía? A ver, ¿quién se anima? Bueno, pues yo creo que tenemos quizá 2 conceptos distintos. Uno el que tenemos nosotros como cristianos, y otro el que tiene las personas que aún no conocen a Cristo, ¿no? Interesante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la mayordomía pues es el uso sabio de todos los recursos que Dios nos da. Y pues de todos los recursos, como sabemos, la palabra todo es una palabra absoluta, ¿no? Abarca mucho. Y sin embargo, por otro lado, las personas que aún no han conocido o no conocen a Cristo, piensan que solo es como administrar bienes materiales, ¿no? Sin embargo, nosotros lo trasladamos a eso, a otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Oh, wow. Tremendo, ¿no? Así que ya vemos que la cosa viene buena, buena. Sí. Pastor, para ti, ¿qué cosa es mayordomía? Bueno, según lo que he estado leyendo, mayordomía es, pues sí viene de la palabra mayordomo, ¿no? De un empleado, o en algunos casos bíblicos antiguos de algún criado, de algún esclavo con cierta sabiduría administrativa, que se encarga de los gastos que se le han dado. Se encarga de administrar todas aquellas cosas, todos los bienes. Él se encarga de qué gasto se hace, qué no se hace, todas las inversiones, todo, ¿no?
Entonces, hablando de una manera más holística, yo creo que todos somos mayordomos de todo lo que podamos hablar en este mes. Todos somos mayordomos de nuestro tiempo. Dios nos ha dado pues 24 horas diarias y somos mayordomos de esas horas, ¿no? Somos mayordomos de nuestro templo. Claro, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero el que lo cuida, uno decide si lo cuida o no, o qué darle de comer o qué no darle de comer, cómo alimentar la mente, qué no hacer, qué quitarle, qué poner. El mayordomo somos cada uno de nosotros, ¿no? Esclavos comprados por sangre, Wow. puestos en una posición muy elevada, ¿no? Porque somos mayordomos de nuestro templo, somos mayordomos de nuestra familia, mayordomos en nuestro trabajo, de nuestros bienes materiales, de absolutamente todo, ¿no? Sí, como dijo el brother, envuelve tanto que, pues sí, imposible estudiarlo hoy. Por eso escogimos este tema para todo el mes. Y espero que todos los predicadores, ninguno va a tropezarse con el tema de otro, porque hay tanto, Hay mucho de qué hablar. hay demasiado de qué hablar. Sí. Hablando de eso, yo recuerdo cuando di mi primera clase de mayordomía hace unos añitos atrás, no le voy a decir cuánto. Recuerdo que un profesor, cuando este pastor era director de mayordomía en la conferencia general, estamos hablando de los años, 99 probablemente, y él nos dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Mayordomía es el estilo de vida de alguien que acepta el señorío de Cristo para servirlo con sabiduría. O sea, un poquito complicado, pero no es tan difícil, porque nosotros como mayordomo, como bien tú dijiste, digamos que entonces estamos administrando, Juanito, propiedades que no son nuestras. El mayordomo tiene acceso a propiedades que son de un dueño y el mayordomo reconoce, que esa es la parte buena que tenemos que llegar ahí a sacarle un poquito del asca, ¿no? Reconoce que hay un señor, que es el dueño. El mayordomo no puede hacerse pasar por dueño. La reconocemos para servir a ese dueño y administrar sabiamente esas propiedades. Así es, ¿verdad? Así es. Interesante. Yo creo que de ahí parte uno de los principios importantes, ¿no? de la mayordomía, que es reconocer que somos creados, ¿no? Por eso, o más bien, que nada nos pertenece. Wow. La Biblia nos dice, ¿no? En el principio Dios creó todas las cosas. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver, incluyéndonos nosotros mismos, es de Dios. Así es. Entonces, creo que ese es el principio más importante, ¿no? de nosotros como mayordomos, de estar conscientes de que ni aún nuestra propia vida nos pertenece y que se nos es dada, pues, por voluntad de Dios. Ahora, Juanito, pero a mí me llama la atención que, yo creo que por lo menos para los que somos adventistas o leemos la Biblia frecuentemente, está claro que Dios es el creador, que Dios es el dueño de todo. Sin embargo, ¿por qué estará bien o estará mal? ¿Y por qué seguimos diciendo mi carro, mi casa, mi mujer? Si Dios fue quien creó todo eso, entonces Dios es el dueño o nos lo dio a nosotros para que nosotros seamos dueños de esas cosas. ¿Qué tú me dices de eso, Juanito? ¿O qué está pasando ahí? Pues Dios nos confía cosas, ¿no? Dios nos confía cosas. Pienso yo que también para formar en nosotros principios necesarios, valores. Como sabemos, nuestro carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Por lo tanto, al confiarnos Dios algo, como un ejemplo, ¿no? Al confiarnos Dios a nuestra esposa, es para desarrollar el cuidado con ella. Cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestros hijos,
Dios nos bendice con trabajo y con bienes materiales también, pero nos lo da para que nosotros desarrollemos algo. Wow. En este caso, pues yo creo que una de las cosas como mayordomos por las cuales Dios nos confía algo, desarrollar la fidelidad. Algo que también como mayordomos debemos tener, ¿no? Imaginemos que nosotros somos dueños de, de un, un hotel, una casa, y se la confías a alguien que quizá no confías. Más bien se la das a alguien que en la que no confías tanto, pues no, todo el tiempo. ¿Qué puede hacer, no? Con eso, imagínate que el dueño del hotel, como dijiste, le tiene ahí digamos, varios vehículos, automóviles, ¿no? Del hotel para manejar los productos, la comida, los items, o sea, las cosas que entran y salen, y que el mayordomo esté diciendo, no, que este es mi carro, este es mi camión. Así es, pues no, yo creo que ahí también Dios por eso nos permite, o más bien nos da eso, ¿no? De que nosotros podamos, Él nos fía las cosas, nos confía, ¿no? Y para que nosotros mismos desarrollemos esa fidelidad hacia Él. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, desarrollar la fidelidad, desarrollar el carácter. Dios nos ha confiado, hermanos, miren, todo, Dios nos ha confiado todo este mundo, la creación, y cuando hablamos de mayordomía, ahorita vamos a ver cuánto abarca, ahí les tengo esa pregunta, ¿cuánto abarca? Porque Dios nos ha confiado esas cosas para que nosotros las administremos, reconozcamos que no somos los dueños, pero eso nos debe ayudar a desarrollar esa fidelidad, ese carácter. ¿Cómo podemos desarrollar esa fidelidad hacia el dueño que es Dios? ¿De qué manera podemos demostrar al dueño que somos fieles? Interesante. Todos los que han sido llamados por Dios, en primer lugar, fueron personas que confiaron mucho en su Creador. Y ninguno de los patriarcas fue un patriarca pobre. Ninguno, mírate, comenzamos por el primero, Abraham, que fue llamado, dice aquí Génesis 3:2, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Cuando él iba a la guerra a pelear, a rescatar a su primo, a Lot, ¿era primo o sobrino? Sobrino, ¿verdad? Fue, y de todo lo que agarró, fue y se lo dedicó a Dios, ¿no? El hombre no le tenía miedo no le tenía miedo a darle a Dios, a dedicarle a Dios, de lo que él tenía. Tenía esa confianza con el Señor, de que el Señor le iba a proveer. En Génesis 26:13, su hijo Isaac dice, Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy, pero muy poderoso. Génesis 26:13. Wow. No hubo patriarca que batallara económicamente, ¿no? Sí hubieron hambrunas, sí hubieron sequías, pero eran personas que Dios los bendecía porque tenían su confianza puesta en el Señor, ¿no? Tenían su confianza puesta en Dios. Contestando a su pregunta, me gustaría tocar algunos temas aquí acerca de cómo enfrentar el efecto secundario de ser mayordomos, de ser del enriquecimiento, porque todos somos ricos, es un punto de perspectiva. Porque aquí, en esta iglesia, todos los que nos ven y están sentados aquí, somos más ricos que una persona del Congo, que gana tal vez $5 al mes, $10, $15 al mes, que tiene un sueldo de $30 al mes. La mayoría aquí somos comparados a bendecidos. Somos bendecidos de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Cómo trabajar con la riqueza que tenemos al nivel que el Señor nos ha confiado? Es ahí donde nosotros debemos comenzar a ver cómo trabajar con eso, ¿no? ¿Cuánto abarca la mayordomía? ¿Cuántas cosas? ¿Hasta dónde llega la mayordomía? Como administradores nosotros, como mayordomos de Dios,
¿Cuáles son esas cosas específicamente? Ya vamos a ir un poquito más claro, más específico. ¿Qué cosas Dios nos ha dado que nosotros tenemos que administrar? Ujú. A ver. De manera inmediata, pues por lo que le dedicamos tanto tiempo, el dinero. ¿Por qué cada vez que hablamos de mayordomía, lo primero que nos viene a la mente es dinero? Exacto. Bueno, el dinero, curiosamente, el dinero resuelve casi el 90 y pico % de los problemas. La mayoría de los problemas que tenemos, si tuviéramos el dinero suficiente, probablemente se resolviera ese problema. Tienes alguna enfermedad, pero no tienes el dinero y el doctor te está cobrando miles de dólares para el tratamiento. ¿Cómo le vas a hacer? El dinero sí tiene mucha influencia sobre nuestra vida, ¿no? Pero no solamente es eso, mayordomía, como nosotros sabemos, sino que también es nuestro parte de todo, es el tiempo, nuestra familia, ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son las 4 T's? Nuestra salud. La Nuestra salud, nuestro cuerpo, ajá. Nuestro cuerpo, nuestro Los templo, dones. nuestros dones, ¿verdad? Así es. Y la creación de Dios, porque también la naturaleza, Dios la creó para que el hombre la usara, la administrara, es parte de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Así es. Y yo creo que ahí es algo importante, ¿no? Que recordando la parábola, ¿no? Cuando se le confía los talentos, no solamente Dios se agradó por aquellos que le regresaron más de lo que Él dio, pero se molestó con aquel que le regresó solamente lo mismo. Por lo tanto, esto nos quiere decir que a manera que nosotros desarrollamos nuestros talentos o hacemos crecer nuestra riqueza, no solamente diciendo en las cosas materiales, sino a manera que nosotros cuidamos nuestra salud, que estamos bien con nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros semejantes, pues Dios se pone contento, ¿no? Se alegra. Y por lo tanto, ¿qué le dijo a aquel? ¿Qué pasó con aquel que solamente le regresó lo que le dio? Se lo dio al que tenía más. Al que ¿no? tenía más. Eso es algo muy que nos debe impulsar a nosotros precisamente a ser fieles a Dios. Quiere decir que un buen mayordomo también necesita ser un buen inversionista. Tiene que aprender a duplicar lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio. Wow, eso está tremendo. Y si ponemos esto, si aplicamos esto a todo, porque ya estamos viendo que mayordomía encierra todo de la vida diaria, todo lo que hacemos es parte de la administración. Si tenemos familia, tenemos que saber administrar esa familia. Somos mayordomos de esa familia. Si tenemos dinero, si tenemos propiedades, si tenemos negocios, salud, casa, qué sé yo, todos los dones, todo. Tenemos que hacer, no solo tomar decisiones sabias de manera administrativa para mantenerlo, sino para hacer que crezca. Sí. Porque esa es la enseñanza de la parábola, ¿verdad? Así es. Muy interesante. Wow. ¿Sabe qué? Pero el detalle ahora de nosotros que nacemos en un mundo de pecado, hay Pablo recalca algunos detalles, algunos efectos secundarios de tener ciertas riquezas. A ver. De ser mayordomos de algunas. Mira, 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos, le dice Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales. Hay 2 elementos que traen ese efecto secundario de la mayordomía, de ser mayordomo de mucho, o de tener una cuenta muy sustanciosa, o de tener algo, lo que sea que tú tengas, tener cuidado de estas cosas. Dice aquí, mándale a los ricos a que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas. Son 2 cosas que Pablo dice aquí. Dile a los ricos de la iglesia, le dice a Timoteo, que tengan cuidado, que no se hagan altivos, ¿verdad? Que el orgullo no les gane. La número 2 dice que no migre su esperanza, que su esperanza no cambie de enfoque, ¿verdad? Que no cambie de enfoque a las riquezas, que no cambie de enfoque a las bendiciones, sino al que bendice. Le dice, hey, tengan cuidado, le dice a la iglesia. No le está diciendo Pablo ahí que no tengan,
sino lo que está diciendo Pablo ahí, que no, que el corazón sea humilde, se mantenga humilde y que no cambien su esperanza a la bendición, sino al que bendice. Es muy interesante. Están esos dos problemas que nosotros batallamos. Todos batallamos con esos dos problemas. ¿Qué? Que con poquito que el Señor nos da, Ya. ahí va, ahí va, ahí va. No hay gente que Se va inflando. y se va inflando uno, ¿ah? Parece que le echaron helio y se va inflando uno. Y la otra es que entre más tenemos, más nuestra esperanza va cambiando a lo que tenemos y no al que no al que nos lo dio. Eso está fuerte. ¿Cómo podemos nosotros como administradores, mayordomos de las cosas que Dios nos da, cambiar ese concepto? No permitir inflarnos, no permitir que el orgullo nos gane y no perder el enfoque de aquel que nos dio esa bendición. ¿Qué podemos hacer? En el versículo 17, Pablo nos dice, versículo 18, dice que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Él dice, dos cosas tú puedes hacer para que tu orgullo, mantenerlo humilde y para que no te infles, ¿verdad? Y para que no pierdas el enfoque del que te dio. Dice, haz estas dos cosas. Piensa en qué manera yo puedo utilizar mi recurso. Haz el bien. ¿Cómo lo puedo yo hacer? ¿Cómo lo puedo yo hacer? ¿De qué manera yo puedo servir con lo que tengo? ¿Verdad? Con sea lo mucho o lo poco. ¿Cómo puedo bendecir a alguien? Y la número 2 del versículo 18 es, sean ricos en buenas obras. Que te conozcan por tu ejemplo. Que te conozcan por lo que tú haces con lo que tienes. Oye, el hermano tal es muy bueno en esto, porque está utilizando bien su talento, su don. Vamos a usarlo en esto, ocupamos su ayuda. Que te conozcan porque sabes usar bien lo que tienes, ¿verdad? Sabes enfocarlo bien, sabes generar más, ser dadivosos, generosos. Y cuando escuchamos esas dos palabras, generoso y dadivoso, siempre la confundimos con el dinero, ¿verdad? Yeah. Pero no está solamente hablando de riqueza monetaria, sino dadivoso en lo que tú puedes, en tu don, en tu talento, en tu servicio, ¿verdad? Con tu gente, con tu familia, cómo utilizar todo eso. Tener mucho cuidado de no permitir que inflarse y también no permitir cambiar el enfoque a la bendición, sino al que mantenerlo al que la da. Así es. Wow, tremendo eso. Uh-huh. No va a alcanzar el mes, ¿verdad? Hay mucho. Ándale, mayordomía no es la esposa del mayordomo, así que es el sustantivo, digamos, de este ministerio. Es un ministerio, hermanos, y es muy importante. Y no deja de ser clave el asunto del dinero y de las propiedades, y Dios lo sabía. Dios lo sabía. Por eso, miren qué dato tan interesante encontré y quiero compartir con ustedes. De las 38 parábolas que aparecen en la Biblia durante el ministerio de Jesucristo, de 38, 16 hablan de dinero y posesiones. En toda la Biblia hay aproximadamente 500 versículos que hablan de la oración y otros 500 que se refieren a la fe. Pero sobre el dinero y las posesiones hay más de 2000 versículos. Wow. O sea, si es importante, Dios le dedicó tiempo. Yo creo que precisamente por lo que ustedes decían de que nos enfocamos en esas cosas y Dios no quería que nos desviemos, sino que seamos sabios administradores, inversionistas de usar esas cosas para crecimiento, para, como dice también la Biblia, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no para la gloria del mayordomo. Otra pregunta. A ver, Juanito. ¿Dónde estamos fallando más nosotros como mayordomos? Bueno, yo creo que cada quien tiene que hacer una introspección de su vida, ¿no? Okay. De cómo está con el Señor.
eso es personal. Es personal. ¿Verdad? Sin embargo, sabemos que en la iglesia refleja prácticamente lo que nosotros somos. Los que Eso está bueno. asistimos. Por lo tanto, pues ahí es donde nosotros quizá podemos darnos cuenta en qué como iglesia estamos fallando, y quizá por ahí esté en lo que en algunos de nosotros nos está faltando hacer como mayordomos, ¿no? Y como le decimos, son tantas cosas que a veces tú quieres desarrollar una cosa, pero se te olvida la otra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría. Mucha sabiduría para no inclinarnos solamente por algo. Porque resulta que yo puedo creer que estoy siendo fiel a Dios porque doy mi diezmo, ¿verdad? Y por eso yo creo ser fiel. Pero también Dios nos rinde cuentas de otras cosas. Correcto. ¿No? Quizá no estamos cuidando, como decíamos bien, nuestra salud. Ya. Por ahí entonces ya no estamos siendo completamente fieles. O quizá hacemos todo lo bueno. Recordamos a aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ya y todo lo hice, ya. Sí, yo todo lo he hecho. Guardo los mandamientos, cuido mi cuerpo. Todo. Porque lo dice con autoridad, ¿no? Sí. Yo he hecho todo eso. En este caso, pues quizá podemos decir también, ¿no? Quizá vemos personas que hacemos todo eso, pero quizá hemos dejado de hacer otras cosas. Por ejemplo, no solamente es hacer ser fieles en eso, sino también hay cosas que no hacemos y que tenemos que hacerlas. Es correcto. ¿Verdad? Wow. Ayudar a otras personas, por ejemplo, quizá no lo hacemos, pero Es parte de la mayordomía. es parte de la Ministrar. mayordomía, exactamente. Wow, tremendo. Y resulta interesante que ahí es donde enlazamos la mayordomía con evangelismo, ¿no? Que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esa es la parte bonita porque todo eso, como bien tú dijiste al principio, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y el propósito no es sencillamente, por ejemplo, tener una iglesia bonita. El propósito no es ser fieles. Esos son, digamos, formas que Dios utiliza para cumplir el propósito final, que es dar a conocer la salvación al mundo entero. Y obviamente, si nosotros no hablamos bien del dueño, la gente no va a tener buena opinión del dueño. Porque si nosotros damos mal testimonio del dueño, ¿qué va a pensar la gente del dueño? Entonces, como bien tú dices, es un enlace al evangelismo. Como dijo Jesucristo, si yo fuere levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Pero si en lugar de levantar a Cristo, yo ando levantando a mi persona o mis dones, porque yo hablo bonito, porque yo canto, porque yo tengo esto o hago lo otro, entonces la gente no va a mirar a Jesús. Y ahí estamos siendo malos mayordomos, ¿verdad? O sea, que es algo en lo que debemos trabajar. También me llamó la atención, como mencionaste, algunos puede que seamos fieles en los diezmos y las ofrendas, porque a veces somos buenos para los diezmos, pero las ofrendas ni las miramos. Así que vamos a tener este mes también para hablar de eso. Pero descuidamos nuestra salud, descuidamos los dones, descuidamos cualquier otra cosa, ¿no? Pareciera ser que es difícil entonces ser un buen mayordomo, por lo que dice el brother, porque es un reto, es un reto, ¿no? Porque cuidas uno a la otra. Entonces, hermanos, podemos concluir de que ¿cómo puedo hacerle, no? Entre más cerca tú estés de Dios, mejor mayordomo tú eres. Porque si tú estás fallando en una área, el Señor es el que te dice, hey, despiértate, esta área estás flaqueando un poquito. Estás bien en esta, pero vamos a trabajar en esto un poquito. El Señor nos balancea. Entre más cerca estemos de Cristo, mejores mayordomos somos de los bienes que Él nos da, ¿verdad? Y con el tiempo, así como Isaac, como Abraham y todos los patriarcas con el tiempo fueron acumulando riquezas. Y no estamos hablando riquezas de aquí, porque el Señor dijo, no olvídense la riqueza de aquí, acá, ¿verdad? Hagan riquezas en el cielo. En el cielo sí, también, hombre. ¿no? Amén, eso está lindo. Yeah.
entre más cerca nos mantengamos de Cristo, yo creo que será mejor. La primera pregunta que debemos hacernos como mayordomo es, ¿qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? Porque es ahí donde yo me voy a dar cuenta, porque al ver a Jesús como un espejo, me doy cuenta de cómo yo estoy y me doy cuenta de que me hace falta mucho. Porque el mejor mayordomo, ejemplo que tenemos, fue Jesús, ¿verdad? Que supo utilizar bien todos los recursos que estuvieron en sus manos mientras estuvo aquí en la tierra, ¿no? Entre más cerca, la primera pregunta, estemos de Jesús, ahí nos vamos a dar cuenta en dónde estamos flaqueando. Si no me siento tan cerca de Jesús, entonces quiere decir que tal vez en la mayordomía estamos batallando un poco en alguna área de nuestra vida. Me gustó eso que mencionaste porque, miren, si cualquiera de nosotros los pastores o algún anciano de iglesia le llama la atención a usted por alguna cosa que necesita mejorar, usted se va a enojar, porque yo no sé por qué últimamente nos enojamos por cualquier cosa, ¿no? Cuando nos llama la atención, fácilmente. Pero si es Dios el que te llama la atención, pues ahí no hay de otra. Ahí agárrate. Ahí sí. Entonces, nosotros seremos instrumentos de Dios y todo, pero somos seres humanos que también necesitamos aprender a mejorar y crecer. Por tanto, necesitamos cada uno, todos de manera personal, estar cerca de Jesús, para que sea Él el que nos diga directamente dónde necesitamos crecer. Ok, ahora piensen cada uno de ustedes en un último consejo, recomendación, llamado que ustedes le haría a la iglesia, a los hermanos que están tanto acá como mirando la transmisión. En cuanto a la mayordomía, a ver, escoja un consejo con qué usted quiere que se queden nuestros hermanos, los que están mirando la transmisión, con qué deberían quedarse sobre esta introducción que estamos dando en esta noche al tema de la mayordomía. A ver, ¿quién comienza? ¿Quién dice yo? ¿Comienzo yo? Sí. Ok. Claro. Hermanos, por palabras del sabio, en Proverbios 18:11, me gustaría terminar con este pensamiento. Dice aquí, el rico, escuche bien y entre líneas, el rico cree que sus riquezas son una ciudad protegida por muros altos. El rico se imagina que sus riquezas son una ciudad protegida por muros altos. Los ricos pueden llegar a pensar que la fuente de su seguridad y esperanza son sus bienes. Entre más practiquemos esto, estableceremos una relación entre el dinero y tu esperanza. O sea, entre más tú te enfoques en los bienes que tú tienes, vas a comenzar a titubear un poquito con tu esperanza y la vas a comenzar a poner en los bienes y no en el que proveyó esos bienes. Y comenzamos a hacer de nuestros bienes una ciudad amurallada, ¿no? Oye, todas estas bendiciones que tenemos es como una ciudad con una muralla muy grande y nada me puede pasar. Comenzamos a pensar de que con lo que tenemos lo podemos lograr absolutamente todo, cuando la realidad es que no hay cantidad de dinero, ni de bienes, ni de cosas materiales que tengamos, o de talento, o de lo que sea que podamos usar como recurso, que nos pueda dar la salvación, que nos pueda ayudar a librarnos de la muerte. No hay nada en esta tierra que nos pueda ayudar a librarnos de la muerte o de cualquier otra situación peligrosa más que Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros no comenzamos a creer que nuestras riquezas, como dice aquí, el rico cree, se lo imagina, que sus riquezas son una ciudad protegida por altos muros. Cuando nosotros comenzamos a ver de que, oye, pues lo que tengo es temporal, va y viene, hoy tengo y mañana no. Cuando nos abrimos los ojos y comenzamos a ver bien eso, de que el proveedor de nosotros siempre va a proveer, ¿verdad? Siempre va a estar conmigo. Amén. No vamos a tener problemas con las bendiciones que Dios nos da. Así mismo es. Gracias, pastor. Juanito. Pues yo diría que como un consejo, ¿no? Como algo que podamos compartir,
es que no nos cansemos de luchar, ¿no? Porque finalmente es una lucha, o sea, es una lucha, como decíamos durante toda esta plática, ¿no? Estamos luchando por una cosa y nos damos cuenta que hay otra cosa por la cual trabajar. Siempre el consejo de Dios es esforzarnos, seguir esforzándonos para que lograr alcanzar ese carácter que Dios quiere que se forme en nosotros. Quizá el ser fiel ahora no veas las bendiciones, ¿no? Dices, estoy siendo fiel pues en lo más y me he esforzado por ser fiel en todo, ¿no? Y no veo mucha bendición. Bueno, quizá las bendiciones no sean ahora. Recordamos a José. José fue fiel en todo y ¿qué le pasó? Fue a la cárcel. Pero después, ¿no? Después la bendición vino. Y esa fidelidad, ese esfuerzo que él hizo por mantenerse siempre del lado de Dios, le ayudó. Así es. Así que quizás nosotros ahora no vemos una bendición tan próxima o tan real como la quisiéramos experimentar. Y quizás no la vamos a tener aquí, pero creo que la bendición más grande va a ser cuando estemos en el cielo. Amén, amén. Así que hay que perseverar, Ser no perseverantes. rendirse nunca. Exactamente. Amén. Claro que sí. Quiero agradecer también a aquellos hermanos, amigos que han estado conectados y algunos han comentado en la transmisión que bueno, pues el tiempo es una de las cosas en las que fallamos bastante, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantos entretenimientos, como a veces nos metemos y pasamos tiempo en las redes sociales. Se nos va sin darnos cuenta del tiempo y como bien dijo acá Daniel, por hacer eso dejamos de lado la gloria de Dios. Así que hermanos, Dios permita que con nuestra decisión, porque en Dios está la parte más difícil, pero Dios no puede hacer nada si nosotros no tomamos la decisión. Y eso necesitamos tenerlo bien claro. Nosotros somos los que tomamos la decisión si queremos servir a Cristo, si queremos ser parte de la bendición, si queremos poner esa bendición a trabajar. De paso, las bendiciones que Dios nos da son para compartirlas y para bendecir a otras personas. Porque nosotros no somos los dueños de la bendición. Nosotros también somos beneficiados. Dios nos bendice, Él es el dueño, Él comparte su creación con nosotros, pero no para que nosotros nos apropiemos de ella, sino para que la compartamos, para que demos a los demás todo lo que Dios nos da. Dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, te damos. Y ahí entra no solo el dinero, ahí entran nuestros dones, ahí entra los amigos, ahí entra el tiempo, la salud, el cuerpo, las relaciones, la creación. Cuántas cosas que Dios nos ha dado y que Él espera que nosotros seamos fieles mayordomos, o sea, administradores, reconociendo que Él es el dueño y debemos darle un reporte a Él como dueño de todas las cosas. Así que muchas gracias, Pastor Juanito, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. De verdad agradezco mucho, aprecio mucho tu tiempo que hayas estado hoy acá. Gracias por aceptar la invitación. Y hermanos, queremos que Dios les bendiga y que podamos ser buenos administradores, buenos mayordomos fieles para la gloria de nuestro Dios. Vamos entonces a terminar con una oración. Juanito, ¿te gustaría tener esta oración final? Por supuesto. Ok, oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tus horas santas han llegado. Gracias porque nos permites, Señor, tener esa libertad de reunirnos, de poder compartir lo que tú nos has enseñado. Te pedimos en esta tarde que, así como hemos aprendido o escuchado sobre los consejos, sobre mayordomía, también nos ayudes a ser sabios para ser administradores tuyos, Señor. Gracias porque nos confías todo lo que tenemos. Te suplicamos que podamos hacer florecer cada bendición que tú nos das. Ayúdanos también a compartir en todo momento todas tus bendiciones.
Nos ponemos en tus manos, tómanos como plenamente tuyo, Señor, y que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Feliz noche para todos Buenas y noches. que Dios les bendiga.